Entonces, esta trivia dice, sí, ¿cuál de estos piratas nunca atacó el castillo de San Lorenzo? ¿Ok? Ustedes hacen clic en la respuesta que consideran correcta, una de las 4, le dan submit o ingresar y nos vamos a tomar entre 10 a 15 segundos para responder. ¿Ok? Ahora nos tomamos un poquito más porque es para calentar motores y para irnos acoplando. Vamos a ver, Eli, ¿cuál fue la respuesta de la gente? Exactamente, Davy Jones. Fue el pirata que jamás atacó el castillo de San Lorenzo. Henry Morgan, Edward Vernon y Francis Drake sí atacaron San Lorenzo. Davy Jones ni siquiera existió, solamente en la película de Piratas del Caribe. Y bueno, esta es la parte, vamos a hacer una pregunta súper importante que justifica la importancia de lo que estamos haciendo hoy todos y justifica la presencia de Jean Sebastián con nosotros hoy. Vamos a lanzar la pregunta, Eli. Dice, ¿cuánto consideras que conoces acerca del tema que se va a tratar el día de hoy? ¿Mucho o poco? Mucho o poco, para que Jean Sebastián y todos sepamos realmente qué tan importante es lo que vamos a conocer hoy, vamos a descubrir hoy. ¿Ok? Vamos a darle un par de segunditos a la audiencia. Todos los que nos acompañan hoy, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Ok? Y dice, mira, Jan, 98% de la gente que contestó reconoce que conoce poco de lo que hoy vamos a hablar. Por lo tanto, eso tiene muchísima importancia lo que hoy vamos a contar. Entonces, les voy a presentar, aunque ya muchos de ustedes conocen quién es Jean Sebastián, voy a presentarles quién es Jean Sebastián. Jean Sebastián es un panameño, arqueólogo, egresado de la University of British Columbia, en Boston, Estados Unidos, donde obtuvo el título de maestría en arqueología histórica. Ha logrado en varios proyectos académicos para el Patronato de Panamá Viejo y ha elaborado en varios proyectos académicos para el Patronato de Panamá Viejo y ha formado parte de numerosas investigaciones arqueológicas en varios sitios de Panamá, los cuales abarcan los periodos de ocupación. Actualmente se desempeña como consultor de patrimonio histórico para la empresa Antropólogos Asociados. Bueno, me acabo de dar cuenta que Jan, si me corriges, creo que tú no eres arquitecto. No. Ok, perfecto. Por ahí, no sé, por ahí pensé que eras también arquitecto, pero bueno, es un arqueólogo, es panameño, es talentoso y la verdad es que nos viene a descubrir, develar esta historia tan fascinante. Así que sin más que agregar, yo voy a dejarlos con Jean Sebastián para que nos deleite acerca de la historia de San Lorenzo. Comparto tu presentación, Jean, de inmediato. Muchas gracias. Manos a la obra, pues. Bueno, muchas gracias, Rob, por esa presentación y también a Lifewalk por brindar este espacio para poder hablar sobre San Lorenzo y sobre todo del pueblo de Chagres. Yo sé que ahorita cuando nos conectamos estábamos hablando un poquito que hasta es un poquito irónico que hoy 15 de agosto que se celebra ya los 501 aniversario de fundación de la ciudad de Panamá, la fundación de la ciudad de Panamá está muy ligada con lo que sucedió después en el Chagres. Cuando se fundó la ciudad de Panamá, el rey le pidió a Pedro Arias que buscara una ruta que conectara el Pacífico con la ciudad de Panamá y el Atlántico, que primero sería con Nombre de Dios, después con Portobelo y también con San Lorenzo y Chagres, que de ahí era conectado por las dos rutas continentales, y de ahí era que conectaba el Atlántico y el Pacífico y todas las colonias españolas.
en Sudamérica. Y quiero agradecer a todo el público que se ha conectado y que ha mostrado mucho interés en el tema, y espero que sea de su disfrute y que aprenda y que les logre enseñar mucho sobre esta investigación que inicié en la universidad, y ya cuando regresé en el 2016 la comencé a desarrollar un poquito más, e inclusive ya llegué a publicar un artículo sobre esto que les voy a estar presentando en la revista de Canto Rodado. Así, y es que debiendo su existencia a la posición geográfica a lo largo de la ruta comercial que conectaba España con sus colonias sudamericanas, la desembocadura del río Chagres fue ocupada por los españoles con la intención de proteger sus mercancías de los enemigos de la corona desde el siglo XVI. Y durante más de 300 años, este sitio fue testigo tanto de los tesoros que transitaron allí en dirección a Europa y hacia Sudamérica, también de los constantes ataques de los enemigos y por la lucha por mantener su importancia dentro de este esquema globalizado de comercio de la época moderna. Siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, y la siguiente, gracias. Sin embargo, hoy solo los restos del castillo San Lorenzo se mantienen en pie, mientras que el pueblo que lo acompañaba sucumbió ante el avance de la selva y el olvido en la memoria colectiva del país. En esta presentación busco de cierto modo rendirle tributo a aquellas personas que forjaron el paisaje cultural de esta región, cuya historia hoy en día es poco conocida y muchas veces se cuenta de manera incompleta. Así que quiero empezar con una síntesis histórica de la ocupación humana en la región desde el colonial hasta 1916, fecha en que se da el desalojo del pueblo de Chagres. Luego les presentaré la investigación cartográfica que realicé, en donde yo estaba examinando las diferentes ubicaciones del pueblo de Chagres y relacioné los cambios observados en el uso del espacio con los eventos históricos que ocurrieron en esa región. Siguiente. Perdón, trivia número 1. ¿Cuántas veces consideras que fue reconstruido el castillo de San Lorenzo? Vamos a dar un par de segunditos ahí. Cinco o 10 segunditos, rapidito. Yo sé que la cosa está bien interesante. Se puso interesante de una vez. Dice la gente que 58% Jean Sebastián. Y es correcto. Ya como veremos más adelante, el castillo de San Lorenzo fue reconstruido 2 veces debido a los ataques que sufrió por diferentes piratas. Y durante el primer cuarto del siglo XVI se llevaron a cabo una serie de reconocimientos en el río Chagres por parte de distintos exploradores españoles, quienes reportan la navegabilidad del río, y así se abre la posibilidad de establecer una ruta alterna al Camino Real, el cual conectaba las terminales portuarias de Nombre de Dios en el Atlántico y la ciudad de Panamá en el Pacífico del Istmo. En 1534, la corona ordena por real cédula limpiar dicho río y establecer una ruta multimodal denominada el Camino de Cruces, en la cual las mercancías transitaban por tierra desde la ciudad de Panamá hasta el poblado de Venta de Cruces, y de ahí seguiría su trayecto por el río Chagres hasta su desembocadura, donde partirían por mar hasta Nombre de Dios y luego a Portobelo. Próxima diapositiva. Este comercio transísmico fue en gran medida facilitado por un sistema monopolístico controlado por la corona española, que denominó la Carrera de Indias, mediante el cual una flota de buques mercantes zarpaba desde Sevilla y después en 1679 desde Cádiz hacia puertos selectos en las Américas que estaban legalmente autorizados para recolectar el oro, la plata y otros bienes que eran producidos en sus colonias. A la llegada de estas flotas a los puertos americanos se realizaban ferias. En el Virreinato de Perú, los puertos autorizados eran Nombre de Dios y después en 1597 Portobelo. Estas ferias duraban unas semanas y facilitaba el intercambio entre comerciantes locales, sudamericanos y europeos. El éxito inicial de estas ferias fue aclamado por muchos, entre ellos el tesorero Juan López de Cañizares,
que en 1623 afirmaba que Portobelo, y abro comillas, era un puerto tan importante, frontera, llave y paso para el Perú, y donde se recoge el tesoro que de allá viene para su majestad y se hace la mayor feria del mundo, cierro comillas. Siguiente. No obstante, dado que esta ruta carecía de fortificaciones, desde 1536 se reportaron constantes ataques de piratas en el río Chagres, siendo aquel dirigido por el corsario inglés Francis Drake en 1572 el más devastador hasta ese momento, dado que logró arrasar al pueblo de Cruces e interceptar un cargamento de plata que era transportado por mula. Antes de estas quejas de los constantes ataques, la corona se vio obligada a ordenar fortificar la desembocadura del río Chagres en 1586 y designó al ingeniero Bautista Antonelli para acometer esta labor. La obra de mampostería construida por Antonelli se ejecutó entre 1587 y 1610 y estaba compuesta por una plataforma artillada con una torre para alojar la guarnición ubicada en la base de un peñón escarpado al norte de la boca del río Chagres. En 1599 se le designa la obra de Antonelli como el Castillo de San Lorenzo del Chagres. Siguiente, por favor. En el siglo XVII, en la desembocadura del Chagres se caracteriza por las constantes quejas ante el mal estado de San Lorenzo, por el clima tropical y por el embate de las olas contra los muros de la plataforma. Ya para 1637, el capitán general Quiñones de Osorio reporta que pese a los mantenimientos que se le dieron al castillo para mantenerlo en pie, los muros de la torre y la plataforma se derrumbaron, dejando indefensa la boca del río Chagres. Hay que resaltar que entre 1626 y 1667 se presentaron al menos 4 proyectos de reforma a San Lorenzo, todos los cuales fueron rechazados por la corona española, pese a que los ataques de piratas no cesaron en la desembocadura. Este dato es sorprendente cuando se toma en cuenta la importancia que tenía el camino de cruces y por consecuencia la defensa del río Chagres durante los siglos XVI y XVII en la red de comercio transcontinental que conectaba la metrópolis con sus colonias sudamericanas a través de las ciudades portuarias del Istmo. Académicos como Earl Hamilton estimaron que el 60% de la plata y el oro que llegaba a España entre 1531 y 1660 transitaba por la ciudad de Panamá. Y cito este dato solo para demostrar la magnitud del comercio que transitaba en alguna medida por las aguas del río Chagres, aunque también parte del oro y la plata al cual hace mención Hamilton era transportado por el camino real. Siguiente, por favor. Y la incapacidad por no ver esta notoria vulnerabilidad de las defensas en el río Chagres se hicieron notar primero con un ataque del corsario inglés Henry Morgan en 1668, en el cual perecieron la mayoría de los defensores del castillo. Este fue seguido por un segundo ataque en 1671, que fue comandado por el teniente de Morgan, Joseph Broadley, el cual asedió por 11 días a San Lorenzo, logrando acabar con el 75% de la guarnición que lo defendía. La consecuencia de esta última caída del castillo fue que el ejército de Morgan logró abrirse paso por el camino de cruces hasta llegar hasta la ciudad de Panamá, la cual fue saqueada, arrasada y la población diezmada. Este hecho horrorizó a la corona y dejó en evidencia las claras carencias defensivas que tenían las principales llaves del Istmo de Panamá. Pero las respuestas ante el ataque del Morgan por parte de la corona no se hicieron esperar. En 1673 ellos designaron a quien fue el presidente, Antonio Fernández de Córdoba y Mendoza, para evaluar el estado de las defensas del Istmo. En la desembocadura del Chagres, Fernández de Córdoba diseñó un nuevo castillo, el cual estaba compuesto por una plataforma artillada o una torre en la base del peñón, que era similar a la estructura que había construido Antonelli, y una fortificación en la cima de este peñón a 25 metros sobre el nivel del mar, compuesto por 2 baluartes. Las fortificaciones en la base y en la cima del peñón se conectaban a través de una escalera
en la torre. Siguiente. Y vale destacar que durante este periodo, el Istmo de Panamá se encontraba en medio de una recesión económica, debido a la pérdida de importancia de sus puertos en la red de comercio transcontinental, causado en parte por el contrabando, también la corrupción y el establecimiento de nuevas rutas comerciales alternas en Sudamérica. Uno de los factores que afectó el comercio transísmico fue ocasionado por las concesiones que la propia corona española otorgó en 1680 a Inglaterra para comercializar esclavos con algunas colonias hispanoamericanas, incluyendo con el puerto de Portobelo. Inevitablemente, esta apertura comercial con los ingleses dio pie para que bienes europeos llegaran con estas embarcaciones como contrabando y fueran ilegalmente vendidas en puertos españoles. Incluso, según relatos históricos, el pueblo de Chagres de cierto modo formó parte de esta red ilegal de comercio. Y en el mapa que tienen en la pantalla, este fue dibujado en 1640 por un inglés y llama la atención la anotación a la plantación que ellos denominan Lockwood, que estaba en la playa de Chagres. Y es que este árbol era codiciado por los ingleses, ya que producía tintes de color púrpura. Su presencia en Chagres sugiere que posiblemente algún residente del pueblo o el castillo lo comercializaba con mercantes ingleses. Al final, este contrabando terminó en parte irremediablemente destruyendo el sistema monopolista de flotas y ferias. Y poco a poco, el Istmo de Panamá dejó de ser un punto obligado de tránsito para el trasiego de mercancías entre la metrópolis y sus colonias americanas. Siguiente, por favor. Y tal vez a causa de la disminución en el trasiego de mercancías, la desembocadura del río Chagres sufrió pocos ataques en comparación al siglo anterior. No obstante, en el marco de la guerra del asiento entre los reinos de Gran Bretaña y de España, se dio un feroz bombardeo a San Lorenzo por parte del vicealmirante inglés Edward Vernon, quien lo asedió por 2 días. Este ataque destruyó por completo la plataforma artillada en la base del peñón y causó daños significativos al resto de las estructuras defensivas del castillo. Posterior al ataque, Vernon, el ingeniero español Manuel Hernández es designado para reconstruir el castillo, cuyas reformas incluyeron la reconstrucción de un solo recinto abaluartado en la cima del peñón y una batería externa al oriente de la fortificación, y también condujo al abandono de la plataforma artillada que estaba en la base del peñón. Este proyecto corresponde a la versión que actualmente se visita en el sitio. No obstante, debido a la continua pérdida de importancia de Panamá en la red comercial transcontinental, el istmo nunca recuperó el auge y para 1696 se hace notorio, según la documentación histórica, el estado de abandono del San Lorenzo, cuyos cañones estaban desmantelados o ruinosos. Siguiente, por favor, Rob. Y una serie de eventos a mediados del siglo XIX despertó del letargo a Chagres, que vivió una breve época de apogeo. El primero fue el establecimiento del puerto como un área de escala por parte de la compañía Royal Mail Line para los vapores que comercializaban entre los dominios británicos y América Latina, por lo que el pueblo se volvió en un punto de tránsito obligado para los viajeros que se dirigían principalmente a la costa oeste norteamericana que estaba siendo colonizada en esos momentos. Por el otro lado, la noticia de descubrimiento de oro en la California atrajo a miles de buscadores de oro que transitaron por el Istmo de Panamá en su camino a la costa oeste norteamericana, usando el puerto de Chagres también como escala. Por lo que durante este periodo, los chagreños usaron sus bongos y chatas para transportar personas por el río Chagres, cuyo destino era la ciudad de Panamá. Quiero resaltar que durante esta época de auge se edificó un asentamiento efímero en la orilla occidental de la desembocadura del río, opuesto al pueblo de Chagres, que se denominó Yanqui Chagres,
que estaba dirigido a atender las necesidades de los norteamericanos. No obstante, tanto el auge del pueblo de Chagres como la existencia de Yankee Chagres terminaron con la inauguración del ferrocarril transísmico que conectaba las ciudades de Colón y Panamá de manera más segura y rápida que el camino de cruces. Siguiente, por favor. Ok, entonces eso nos lleva a la siguiente pregunta. Disculpen. Dice, ¿qué motivó el traslado definitivo del pueblo de Chagres a 13 kilómetros de la desembocadura del río? Vamos a ver qué nos dice la gente. Las tres opciones son la incorporación del poblado a la reserva militar de Fort Sherman, las constantes inundaciones por el desborde del río Chagres o la fundación de la ciudad de Colón. ¿Qué motivó este traslado definitivo? Vamos a ver. Vamos a darle 5 segunditos ahí a la gente. Con base a esta pregunta, Jan nos va a seguir contando esta historia, está fascinante. Bueno, hay un empate, Jan. Dice, las constantes inundaciones por el desborde del río Chagres y la fundación de la ciudad de Colón. ¿Cuál es la verdad detrás de esto? Es la incorporación del poblado a la reserva militar de Fort Sherman. Yo creo que iba a decir, la mayoría se va a sorprender con la respuesta a esto. Y es que con la fundación de la ciudad de Colón, que estaba solo a 13 kilómetros de distancia, y la conexión que tenía con la capital del Istmo por medio del ferrocarril, ya la desembocadura del río Chagres quedó rezagada al olvido y Chagres se convierte en un pueblo, entre comillas, dormido. En 1869, San Lorenzo es convertido en una prisión y posteriormente es desarmado y abandonado. En 1903 se separa Panamá de Colombia, y se convierte y 5 años más tarde declara el castillo de San Lorenzo como monumento nacional. En 1911 se incorpora la región de la desembocadura del río Chagres a la reserva militar de Fort Sherman, por lo que el territorio pasó de manos de la República de Panamá a las del gobierno de la zona del canal. Al estar esta área reservada únicamente para la defensa del canal, los norteamericanos plantean la necesidad de trasladar a los residentes del pueblo a un asentamiento nuevo, ubicado a 13 kilómetros al sur de las orillas del Chagres, en el río Lagarto, y el nuevo asentamiento se llamaría Nuevo Chagres, y ese pueblo aún existe hasta el día de hoy. En 1916 se concretó el desplazamiento forzoso de aproximadamente 500 residentes que vivían en 96 viviendas cerca de la desembocadura del río Chagres, y así se terminó lo que fueron por lo menos 300 años de ocupación continua en esa región. Y ahora, ¿qué nos dice el registro histórico sobre el pueblo de Chagres, sus habitantes y también su modo de vida? Y la verdad es que es muy poco. Y hasta el momento no es mucho el material que se ha publicado al respecto, aunque eso ha venido cambiando en los últimos 5 años. Y no dudo que en los archivos haya aún más información sobre estos temas, particularmente relacionados a los periodos entre el siglo XVI y XIX. No obstante, la abundante cartografía sobre la región ofrece algunas pistas sobre, por lo menos, cómo era la composición demográfica de los habitantes de Chagres durante el siglo XVII. Y uno de los elementos que más llaman la atención en los primeros mapas de San Lorenzo es que a un costado del fuerte se puede observar la presencia de viviendas acompañadas por algún escrito indicando que eran habitadas por negros. Y uno de estos mapas inclusive señala que eran negros que servían al castillo. Por lo tanto, estos bohíos podrían interpretarse como los inicios de lo que más adelante se convertiría en el pueblo de Chagres, cuyos primeros pobladores, según da a entender la cartografía, eran esclavos de origen africanos que estaban obligados a servir a la tropa alojada dentro de San Lorenzo. El último mapa que hace referencia de algún tipo a los pobladores durante el periodo colonial es el de Juan Bautista de la Rigada, dibujado en 1689 y que veremos con más detalle más adelante, quien señala que las casas detrás del castillo, y abro comillas, son los cuarteles donde viven los negros y negras del rey y los libertos y vivanderos, y cierro comillas.
Por lo que entrando ya a finales del siglo XVII, se está hablando de que no solo los esclavos componen la población del pueblo, sino también hay negros y negras libres, así como personas que se dedican a vender víveres. Siguiente, por favor. Y con la llegada de los buscadores de oro a mediados del siglo XIX, las descripciones de Chagres son mucho más numerosas, así como las primeras fotografías del poblado. Los relatos de los buscadores de oro señalan que el poblado contaba con una iglesia, cientos de casas de caña brava con techos y algunas de madera y un techado de zinc. Sus habitantes eran una mezcla de afrodescendientes y mestizos dedicados principalmente en ese momento al transporte de personas y mercancías por el río Chagres, aunque también había residentes que se dedicaban a la agricultura y la pesca, actividades que después de la construcción del ferrocarril se convirtieron en el principal sustento de muchos chagreños. Siguiente, por favor. Y ahora, habiendo recopilado durante investigación una muestra considerable de mapas sobre la desembocadura del río Chagres, hace unos años, como les expliqué en la introducción, en la universidad decidí usarlos en una investigación, en un proyecto en una de mis clases de universidad para examinar las modificaciones al paisaje cultural terrestre de la región. Y a continuación les daré los resultados de esta investigación, los cuales ya están publicados en la revista de Canto Rodado de este año. Y es que aunque las comparaciones cartográficas siempre han sido posibles, cualquier conclusión era tan confiable como la intuición visual y la habilidad interpretativa del investigador, dado que los mapas son generalmente dibujados usando diferentes escalas, proyecciones e interpretaciones del cartógrafo. Las herramientas digitales como la georreferenciación, que se encuentran en softwares de sistemas de información geográfica o SIG, permiten establecer una proporción uniforme, ya que asocian los rasgos geográficos de los mapas al espacio físico. El objetivo de georreferenciar rasgos históricos es lograr que sus datos espaciales, como caminos, edificios y puentes, sean análogos entre mapas para lograr un estudio más completo y preciso del paisaje cultural. Siguiente. Para georreferenciar los mapas históricos, una serie de puntos de control deben ser enlazados con su ubicación geográfica real, ya sea mediante la asignación de coordenadas o vinculando cada punto a su equivalente en un mapa actual. Para lograr la transformación más uniforme posible, en el estudio que realicé, usé entre 4 y 8 puntos de control, anclándolos a rasgos geográficos identificables en una imagen satelital contemporánea de la región. Los puntos de control que fueron utilizados corresponden predominantemente a distintas partes de la estructura que conforman el Castillo de San Lorenzo, mientras que los rasgos geográficos como las penínsulas, las líneas costeras, fueron evitados porque son más propensos a cambios debido a la erosión. Al concluir la georreferenciación, se trazaron geometrías para representar las áreas cubiertas por el Castillo de San Lorenzo y el pueblo de Chagres en cada mapa histórico, a fin de crear mapas compuestos, los cuales demostrarán más claramente los cambios en el paisaje cultural de la desembocadura del río Chagres. La siguiente, por favor. Para la muestra 4 reunieron los criterios establecidos como rasgos identificables y fidedignos de las fortificaciones que componen el Castillo de San Lorenzo y la inclusión del pueblo de Chagres, y también una fecha explícita de su elaboración. Los mapas seleccionados fueron el de Juan Bautista de la Rigada en 1689, el cual ilustra la primera reconstrucción del castillo, cuyas fortificaciones fueron edificadas tanto en la base como en la cima del peñón. Siguiente. También usé el de 1649 por Nicolás Rodríguez, el cual revela los daños sufridos por el ataque de Vernon en 1740, disculpe, y muestra, según su leyenda, la reedificación del pueblo de Chagres, el cual fue incendiado por los españoles en 1742 a causa de la guerra. Cerro comillas. Siguiente.
También usé el de 1779 por Agustín Crame, elaborado durante su visita al sitio, el cual muestra la última reconstrucción hecha por el ingeniero Hernández y propone algunas modificaciones de las cuales al final nunca llegaron a realizarse. Siguiente, por favor. Y por último está el mapa dibujado por los ingleses J. Lloyd y Edward Barnett entre 1829 y 1840, quienes en ese periodo se encontraban prospectando la costa atlántica del Istmo y hicieron un mapa tanto de Chagres como de lo que en un futuro se convertiría la ciudad de Colón. Siguiente, por favor. El primer mapa georreferenciado corresponde al de 1689 y en él se puede discernir la presencia de 26 casas concentradas en dos filas divididas, por lo que se podría interpretar como un camino o calle. Conforme a este mapa, para 1689, el pueblo de Chagres estaba ubicado inmediatamente afuera del Hornabeque del Castillo, al norte de la cima del Peñón, el cual, según su leyenda, estaba habitado por negros esclavos y libertos y vivanderos. Siguiente, por favor. 40 años después, Chagres, el cual había sido recientemente reconstruido después de un incendio en 1742, está compuesto por 39 estructuras, las cuales permanecen mayoritariamente ubicadas inmediatamente afuera del Hornabeque del Castillo, al norte de la cima. La pequeña expansión que ocurrió en este periodo de tiempo se dio al norte y al sur de esta área, con la excepción de un número reducido de estructuras que se comenzaron a desplazar a las orillas de la playa, y incluía también un pequeño fortín según el mapa. Al comparar la ubicación georreferenciada del pueblo en ambos mapas, cierto grado de traslapo en la ubicación de algunas de estas estructuras es apreciable, lo cual sugiere que el trazado original se mantuvo. Solo quiero mencionar que en un mapa dibujado por el mismo autor 4 años antes, que este indica que previo al ataque de Vernon, Chagres ya contaba con una iglesia, la cual estaba ubicada cerca del centro del pueblo. Pero parece que para 1749 esta iglesia no fue reconstruida. Ahora sí, siguiente. Ese es el slide correcto. 30 años más tarde, se dieron una serie de importantes transformaciones al paisaje cultural de la desembocadura del río Chagres. Por un lado, son notorios los cambios a la estructura del Castillo de San Lorenzo, cuya reconstrucción dirigida por Manuel Hernández había culminado, y entre sus reformas incluía una luneta y una batería externa ubicadas en la zona norte de la cima. Por el otro lado, es también evidente el crecimiento significativo de Chagres, el cual alcanzó, según el mapa, 157 estructuras, y a diferencia de los mapas anteriores, se encuentra más esparcido en varias direcciones. En la cima del Peñón se aprecia la presencia de casas tanto al este de la batería externa como, y por primera vez, en la zona sur de la cima, donde se encuentra también la iglesia. Asimismo, es evidente que las laderas orientales del Peñón comienzan a ser habitadas y el pueblo se expande hacia las zonas bajas de la desembocadura, ubicado al este de la playa. Siguiente. Ok, vamos con la tercera trivia. Dice, a principios del siglo XIX, ¿dónde se hallaban la mayoría de las viviendas del pueblo de Chagres? ¿En la cima del cerro, en las laderas del cerro o en las orillas de la playa? Ya Jan nos ha estado describiendo cómo las poblaciones se han ido desplazando a través de el pasar de los años, y eso ha respondido como que a la evolución del uso del mismo castillo. Entonces, ¿qué pensarían ustedes? Al finales del siglo XIX, ese pueblo se corrió hacia la cima del cerro, a las laderas del cerro o en las orillas de la playa. Vamos a dar un par de segunditos para ver si tienen esa intuición de arqueólogo. En las laderas del cerro, dice la gente, Jan. ¿Estamos correctos o no? No, ya para principios del siglo XIX, más bien el desplazamiento comienza a ocurrir hacia la playa. Y estos son uno de los grandes cambios que se da en el uso del espacio. Es evidente que se dio una disminución significativa en la cantidad de viviendas, ya que este mapa solo contabiliza 78 estructuras,
las cuales estaban ubicadas exclusivamente a lo largo de la playa de la Gudía, como la llaman varios mapas de la época, quedando la cima del Peñón y sus laderas orientales prácticamente despobladas. Al comparar la configuración del pueblo de este mapa con el anterior en 1779, se puede apreciar que Chagres vuelve a concentrarse. Ahora, una pregunta, Ian. Dime. Me salta la curiosidad. ¿Tienes algunos datos demográficos de por qué se movió la población en ese sentido y cuáles eran las características en ese momento de la población? No sé si tienes algo demográfico, ¿no? Eso lo abordaré un poquito más adelante. Ok. Y lo que son más bien son hipótesis, porque no tenemos una, digamos, los documentos que están publicados hasta el momento no hablan específicamente por qué la población decidió migrar a las orillas de la playa, pero yo tengo algunas hipótesis justamente una vez que relacioné estos resultados con los eventos históricos que están sucediendo en la región, de por qué esta migración sucedió. Fantástico. Ok, y es que una vez que estos resultados se contextualizan, la explicación para los movimientos migratorios del pueblo de Chagres se aprecian un poco más claramente. Es que mientras la ruta transísmica estaba en su apogeo, los ataques de los enemigos al castillo fueron constantes, quienes buscaban penetrar sus defensas para adentrarse en el camino de cruces y así apoderarse de las mercancías que transitaban en él. Irónicamente, durante esta época de auge comercial, el deterioro de San Lorenzo era notorio y nunca fue atendido. La vulnerabilidad que esto conllevó fueron aprovechadas tanto por Broadley y Morgan, quienes lograron capturarlo en 2 ocasiones, entre los dos. Siguiente. Y como consecuencia de estos ataques, los ingenieros españoles optaron por modificar el diseño del castillo y fortificar tanto la base como la cima del peñón. Esta variación en el diseño del castillo parece haber repercutido directamente en la traza del pueblo, el cual ahora, en vez de ocupar la base del castillo, estaba también ubicado en la cima del peñón, justo afuera del castillo. Y se mantendría sin modificar en esta ubicación hasta mediados del siglo XVIII, donde siguió expandiéndose principalmente a lo largo de la zona norte de esa cima. La proximidad de Chagres con San Lorenzo puede ser interpretada como un mecanismo de defensa ante los ataques de los enemigos. Y en cambio, los habitantes del pueblo podrían servir como fuerzas milicianas para aumentar significativamente el pie de fuerza que defendía la desembocadura del río Chagres. Y es que hay un documento escrito en 1736 que apoya esta interpretación, ya que su autor, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, dice, y cito, hay un pueblo del mismo nombre compuesto de casas de paja, cuyo vecindario consta de negros, mulatos y mestizos, gente toda valerosa y que toma las armas cuando es menester, y acrecienta triplicadamente la guarnición del castillo en ocasión. Y cerro cita. Vale resaltar que durante esta época, que abarcó finales del siglo XVII y mediados del siglo XVIII, la importancia de las rutas transísmicas del Istmo se encontraba en franca decadencia por el contrabando, la corrupción y también por las rutas alternas de comercio que se establecieron en Sudamérica. Por lo que esto podría explicar la disminución drástica en ataques que sufrió el castillo previo al bombardeo de Vernon en 1740. Siguiente. Ok, penúltima trivia, atención, vamos a ver. Dice, ¿qué motivó el traslado del pueblo de Chagres después de la última reconstrucción del castillo de San Lorenzo? El terreno donde originalmente estaba ubicado el pueblo fue incorporado al castillo. El ataque de Vernon dejó en tan mal estado el terreno que no lograron reedificar viviendas sobre él. O los pobladores que querían mudar sus viviendas. ¿Qué motivó el traslado del pueblo de Chagres? Vamos a ver, después de la última reconstrucción. Un par de segunditos, Eli.
Dice, los pobladores querían mudar sus viviendas. Jan. Sí, bueno, la respuesta correcta fue que el terreno, la primera, el terreno donde originalmente estaba ubicado el pueblo fue incorporado al castillo. Y ese fue el segundo gran cambio al paisaje cultural que se dio una vez se reconfiguró el diseño de San Lorenzo, con su segunda y última reconstrucción, que culminó en 1768, 28 años después de los daños ocasionados por la flota de Vernon. La zona donde por casi 100 años estuvo ubicado el pueblo fue incorporado al castillo, ya que sobre él se construyeron la luneta y la batería externa. Por lo tanto, esto indica que variaciones en el uso del espacio, cuya función cambió de habitacional a militar, fue un factor determinante en el traslado del pueblo, ya que pese a haber sido reedificado a tan solo 12 años atrás, el mismo fue reubicado a otras zonas aledañas. A consecuencia de esto, el movimiento migratorio del pueblo se dio hacia la zona sur de la cima del Peñón, también hacia las laderas orientales y las zonas bajas de la playa de Agudilla. No obstante, vale destacar que las viviendas no se alejaron mucho del fuerte y se mantuvieron mayormente dentro de un radio de 400 metros de este, posiblemente por si era necesario salir de vuelta en defensa de San Lorenzo. Siguiente, por favor. Y ya para mediados del siglo XIX, una vez consumada la independencia de Panamá, el pueblo migró completamente a las orillas de la playa, abandonando así tanto la cima como las laderas orientales del Peñón, donde se encuentra el castillo. Considero que tanto el cese total de actividad económica contribuyeron a la mudanza del sitio a la playa. Y fue en esta ubicación donde los buscadores de oro, exploradores y funcionarios reportaron que se ubicó el pueblo hasta su eventual desalojo en 1916. Siguiente, por favor. Y los resultados de esta investigación son un punto de partida desde el cual se pueden tanto trazar estrategias futuras para investigaciones académicas y de rescate, así como reinterpretar los resultados obtenidos en prospecciones arqueológicas previas. La georreferenciación de mapas que abarcan desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, aunada a la información histórica plasmada en documentos históricos, escritos y gráficos anteriores y posteriores a esas fechas, me han permitido elaborar el mapa que están viendo en su pantalla, el cual identifica diferentes zonas de potencial arqueológico terrestres de la región. El espacio físico que ocupan estas diferentes zonas fue trazado con líneas sólidas en base a la información espacial generada en los mapas georreferenciados, mientras que aquellos que fueron identificados en base a otras evidencias históricas fueron trazados en líneas intercaladas. Como se puede apreciar, aunque existe cierto grado de traslapo entre algunas zonas, la mayoría de los espacios de la desembocadura del río Chagres puede ser segregado temporalmente, lo cual ofrece un potencial significativo para el estudio del registro arqueológico, ya que supondría que los depósitos están diferenciados cronológicamente. No obstante, debo de recalcar que estas zonas son aproximadas, ya que la ocupación real de Chagres debe ser corroborada con evidencias arqueológicas. Siguiente, por favor. Cuando están disponibles, los datos provenientes del registro histórico han sido un aliado indispensable en la arqueología, tanto para el diseño de investigaciones como para la interpretación del registro arqueológico. Los resultados de esta investigación demuestran esta simbiosis al facilitar la comparación de mapas históricos mediante el establecimiento de una proporción uniforme entre los rasgos espaciales plasmados en ellos. En esta ocasión, la información generada me permitió tanto contextualizar históricamente los movimientos migratorios emprendidos por los pobladores de Chagres, así como establecer zonas de potencial arqueológico desde las cuales se pueden trazar estrategias para futuras investigaciones de registro arqueológico de la región. Aunque estas zonas de potencial son aproximadas, existen indicios en el registro histórico que parecen corroborar estos resultados, como la ilustración que tienen en su pantalla,
que es de mediados del siglo XVIII, que sitúa al pueblo de Chagres detrás del castillo de San Lorenzo, en la cima del Peñón, tal cual como estaban en los mapas georreferenciados. Siguiente. Ok, última trivia. Vamos a ver qué nos plantean las preguntas. ¿Qué evidencias arqueológicas han sido reportadas en la cima del Peñón que sugieran la presencia de viviendas en esa zona durante la época colonial? Ninguna hasta el momento, pisos de canto rodado, huellas de los postes de madera. O sea, si ustedes fueran arqueólogos y ustedes fueran hoy allá a San Lorenzo, ¿cuáles serían las evidencias que ustedes podrían encontrar? ¿Ninguna? ¿Pisos de canto rodado o huella de los postes de madera? Vamos a ver si alguien tiene madera de arqueólogo acá en la audiencia, Ian. La verdad es que es fascinante, fascinante lo que aporta estudio a temas de, dice, pisos de canto rodado, Ian. Y pues hasta el momento no se han encontrado pisos de canto rodados fuera del castillo. Y aquí es la siguiente diapositiva. Y es que una excavación reciente de carácter exploratoria efectuamos detrás del castillo de San Lorenzo, que era requerida como parte de la construcción de facilidades para los visitantes del sitio. Durante estas excavaciones se hizo el hallazgo de dos orificios circulares de 22 centímetros y 32 centímetros de diámetro que estaban tallados sobre la roca caliza y que llevan hasta una profundidad de casi 40 centímetros. Sabemos que estos huecos fueron hechos por acción humana, ya que en el fondo de uno de ellos encontramos, se recuperó un ladrillo, simplemente sostenían una vivienda en esa área. Muy probablemente de la época colonial, dada la presencia del ladrillo. La ubicación de este hallazgo es también consistente con la ubicación de las casas del pueblo de Chagres durante el siglo XVIII. Ya, próxima diapositiva. Y también está esta imagen que probablemente muchos de ustedes ya hayan visto, de finales del siglo XIX, que ubica al pueblo en las orillas de la playa, tal cual como está plasmado en la cartografía de esa época. Además, los resultados de este estudio nos recuerdan que pese a que el área alrededor de San Lorenzo carece hoy en día de vestigios superficiales que manifiesten la ocupación humana en dicho espacio, casi toda la región estuvo habitada continuamente, por lo menos desde el periodo colonial. El pueblo que fielmente acompañó a San Lorenzo por cientos de años permanece olvidado en la memoria colectiva del país, pese a haber sido un testigo privilegiado de varios acontecimientos históricos que trascendieron las aguas del poderoso y valioso río que sus habitantes defendían. Aunque actualmente solo San Lorenzo acapara casi toda la prominencia de la narrativa histórica de la desembocadura del río Chagres, no se puede negar que el pueblo de Chagres es un componente importante de ese paisaje cultural cuya memoria debería ser rescatada para así contar una historia tanto más holística como humana de este importante sitio. Muchas gracias. Ya con eso concluyo mi presentación. Wow, 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 wow. Yo creo que todos estamos con la boca abierta. Aquí hay aplausos, aunque no se escuchen. Hay aplausos de la gente. Yo creo que si estuviéramos todos en una sala presente, estuviéramos de pie aplaudiendo un trabajo excepcional, fenomenal, interesantísimo de un joven panameño arqueólogo que la verdad es que ha apoyado y debe ser tomado en consideración este tipo de trabajos para seguir conectando nuestra historia. Y me gustaría esto, Ian, desde tu punto de vista, esto que tú has encontrado, esto que nos has contado, enfocado a temas prácticos en turismo, en educación, en cultura, ¿qué cosas tú ves que deberíamos tomar en cuenta
no los gobernantes, no solamente los gobernantes, sino todos nosotros aquí, como para, ¿sabes?, proponer y hacer proyectos, ¿no? Jan y yo estábamos hablando hace un rato de que lo primero que hay que hacer es conectar esta historia en fechas como hoy a la historia de Panamá la Vieja, porque están directamente relacionadas. O sea, la fundación de Panamá la Vieja no tuviera sentido si no hubiese existido Portobelo y San Lorenzo. Entonces, Jan, tú como experto en esta materia, desde el punto de vista cultural, educativo y turístico, ¿qué cosas se te ocurren? ¿Qué cosas se te vienen a la cabeza? Bueno, yo creo que primeramente más investigación es lo que tiene que suceder para justamente llamar la atención y llenar esos vacíos que han quedado, porque aunque hoy, yo la última vez que fui al sitio ya vi que comenzaron a instalar algunos paneles de información en San Lorenzo, que por muchos años estuvieron faltando, inclusive hacen mención del sitio de Chagres, pero uno va a San Lorenzo y uno ni se imagina que había una persona. Lo que ve es o sea, lo monumental, que es la fortificación, que llama mucho la atención y muchas veces nos olvidamos del aspecto antropológico, que son los humanos que tanto no solo la construyeron, sino vivieron ahí. Y también en el caso específico de San Lorenzo, pues había personas viviendo fuera y que estuvieron ahí por 300, o sea, más de 300 años y por diferentes motivos han sido olvidados. Yo no hubiera podido hacer la investigación que hice si no hubiera sido porque recientemente han habido más publicaciones sobre no solamente San Lorenzo, sino sobre Chagres. Menciono el libro de Portobelo y San Lorenzo de don Alfredo Castillero Calvo, un historiador muy reconocido aquí de Panamá, que publicó en el 2016, muy reciente. También hay un libro recientemente publicado de el Maritime Landscape of Panama, of the Isthmus of Panama, publicado en 2016 por James Delgado, mi colega Tomás Mendizábal, Frederick Hanselman y también Dominic Pisolo en el 2016, y también, en cierto modo, el tema de Chagres es abordado por Marisa Lazo en su libro Erase. Entonces, estas investigaciones que fue publicado muy recientemente, más investigación es lo que logra como llamar un poco a la conciencia de lo que había, y yo creo que de ahí simplemente uno va construyendo en el ámbito de educación y también de turismo y todo lo demás. Así es, así es. Yo creo que, y para que tengan una idea de lo que nosotros hacemos en Livewalk, es precisamente convertir historias en experiencias. Y es lo que estamos haciendo hoy. Nos estamos reuniendo y a través de una tertulia con Jan, estamos conversando acerca de la historia de Panamá. Así que yo quiero aprovechar la audiencia para darle a Jan públicamente un reconocimiento que nosotros le hemos llamado Guardianes de la Historia. Livewalk otorga el día de hoy, 15 de agosto, a Jan Sebastián Porceló por su valiosa contribución a la realización de la 15ª edición de Livewalk Live y su magistral, bellísima charla acerca de Portobelo, acerca de la vida del Castillo de San Lorenzo y su comunidad, su poblado. Gracias, Jan. Felicidades. Esperemos encontrarte acá otra vez. Y para que no se vayan todavía, ya nos restan un par de segundos. La otra semana vamos a estar con el fundador de Panamá Vieja Escuela, Osvaldo Lescano. Muchos de ustedes, yo estoy seguro que siguen esta cuenta de Instagram, su página web, Panamá Vieja Escuela, y él nos va a hablar acerca de 10 eventos históricos que los panameños deberían conocer según Panamá Vieja Escuela. Panamá Vieja Escuela se ha caracterizado mucho por rescatar estos eventos históricos de la vieja escuela de Panamá. Y muchos de ellos pues nos remontan a nuestros años más jóvenes, pero muchos de ellos nos remontan a episodios de la historia que han sido ignorados, que han sido invisibilizados o que son poco conocidos. ¿Ok?
Y por último, me gustaría hacerles algunas preguntas, señora productora. La señora productora, para que los que no saben, es mi hermosa, bellísima y maravillosa esposa. Dice, ¿cuánto consideras que aprendiste después de la exposición de hoy? Gracias a Jan. De 1 a 5, siendo 1 personas vieron contigo esta sesión. ¿Estuviste solo? ¿Estuviste con una persona? ¿2 o 3? ¿En qué rango de edad te encuentras? Estos son datos que nos ayudan a hacer mejor lo que hacemos. Dirigirnos al público correcto. Obviamente nos gustaría dirigirnos más al público joven, estudiantes de escuela secundaria, género, si son masculinos o femeninos. Si estás viéndonos desde Panamá, porque muchas veces tenemos también personas que nos ven desde afuera. Y una pregunta súper importante, ¿crees que los estudiantes de escuelas y universidades aprenderían más acerca de la historia de Panamá como lo estamos haciendo hoy? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Metan ahí sus respuestas, denos sus comentarios, sigan recomendándonos personas como Jan para hablarnos acerca de la historia de Panamá.